Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias por la cordial invitación a participar de este importante encuentro que están realizando en Uruguay. Para nosotros, como Federación Interamericana de la Industria de la Construcción, FIC, y en particular como Grupo de Trabajo BIM o BIM Forum Latam, es muy importante poder hacernos presentes en este tipo de eventos para dar a conocer la tarea que realizamos, invitar a participar en futuras actividades y de alguna manera comentar qué estamos viendo respecto de la adopción de BIM en el continente. Si querés, Laura, avanza con la presentación. Bien, nosotros hace ya algunos años, unos 2, 3 años más o menos, nos pusimos en contacto con el Banco Interamericano de Desarrollo, con el BID, concretamente a través de Paulín y de Claudia Sosnávar, en poder realizar un desafío muy importante, que era medir el real grado de adopción, o mejor dicho, cómo estaban usando las empresas constructoras esto llamado BIM. Si bien muchos países estaban haciendo ya desde el 2013-14 en adelante encuestas locales, encuestas nacionales, algunos hechos por los BIM Forum, otros hechos por las cámaras de la construcción, otros hechos por universidades, la verdad es que no había nada realmente comparable entre país y país, porque claro, cada uno de los encuestadores tenía una metodología distinta. Nosotros nos sentamos a trabajar con el banco y propusimos realizar la primera encuesta latinoamericana de BIM, que se realizó metodológicamente hablando desde el mes de noviembre 2019 hasta febrero 2020. La muestra llevó un tiempo considerable porque todos sabemos que cuesta más durante la época navideña, entonces tuvimos que extender la ventana de respuestas. Contamos con el trabajo, con la colaboración directa de la consultora Dodge Data and Analytics, que tiene sede en Estados Unidos y que es la responsable de haber realizado otros informes de importancia similar, tanto en Estados Unidos como en Europa, como en Asia. Entonces nos quisimos subir a los hombros de un gigante, como se suele decir usualmente, y poder trabajar con ellos este relevamiento. Entonces se conformó un equipo compuesto por el banco, que fue quien financió y quien lideró todo este proceso, con la federación a través del grupo específico de BIM y con Dodge como responsable operativo de la encuesta. La encuesta BIM Latam 2020 se orienta a relevar el estado de adopción de BIM en la región, pero de una perspectiva plural, es decir, no podemos pretender una única mirada sobre BIM en tantos países, sino que necesitamos tener una mirada plural y abierta a lo que sucedía en cada lugar. En verdad estamos buscando saber cómo se trabaja en BIM en la región y cuáles son las diferencias entre las empresas que adoptaron BIM y aquellas que aún no lo han hecho. Ahí, Laura, exactamente, vamos a diferenciar entre usuarios BIM y no usuarios BIM. Cuando hablamos de usuarios BIM, le estuvimos preguntando, bueno, ¿qué trayectoria de trabajo tienen? ¿Para qué usan? ¿Ves? En este congreso todos sabemos los diversos y múltiples usos de BIM. Cuando una empresa nos dice uso BIM, bueno, ¿qué uso le estás dando a BIM? Y cuando una empresa no utiliza BIM, ¿por qué no lo utiliza? ¿Qué percibe como oportunidad o como amenaza o como fortaleza y por qué no lo está usando? Hubo distintas preguntas. El cuestionario era suficientemente extenso para poder relevar estos dos grupos de usuarios y no usuarios. Vamos a la siguiente. Laura, por favor. Yo dije que en Latinoamérica somos muchos países, lo cual es verdad. La federación está compuesta por 18 países en total. Ahí está los países donde tomamos el formulario: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. ¿Cómo elegimos la tasa que tenía que responder, la cantidad de empresas que tenían que responder? Un poco por una ponderación realizada
de acuerdo al mercado de la construcción en cada país. Entonces teníamos países que tenían que responder 30 encuestas, países que tenían que responder 50 y países que tenían que responder 100 encuestas. Vamos a la siguiente, Laura. ¿A quién le preguntamos? Lo importante de esta encuesta es que cubre una variedad importante de segmentos. Entonces, tenemos empresas que hacen desarrollo y construcción, empresas que hacen diseño y construcción, empresas que hacen solo desarrollo, solo diseño o solo construcción. Ustedes podrán decir, bueno, ¿dónde están los fabricantes de insumos? No están. ¿Por qué? Porque nuestra mirada se dirigía a empresas que tenían una operación directa en la fase de producción de la obra. Entonces tenemos empresas que hacen desarrollo y construcción o diseño, pero que hacen algo de estas tres tareas. Excluimos, a propósito, para no mezclar la muestra, fabricantes de insumos, gerenciadores de proyectos y todo lo vinculado a la academia, es decir, las universidades, los docentes de BIM, la gente que está estudiando software o másters o diplomaturas o lo que fuera. La siguiente, Laura. Estuvimos trabajando la diversidad y actuación según el tipo de proyecto. Fundamentalmente tenemos respuestas provenientes del ámbito de la arquitectura y del ámbito de la infraestructura o industrial. Esta segmentación básica nos ayuda a comprender que estábamos cubriendo una muestra importante de la industria de la construcción. Entonces tenemos una primera diversificación del cuadro anterior, construcción, diseño, proyecto, y arquitectura, infraestructura y obras industriales como un segundo filtro. Vamos a la siguiente. A esto estamos llamando justamente una perspectiva plural. Plural pero cuidada, es decir, para no contaminar de alguna manera la muestra, no contaminar el trabajo que estábamos realizando y poder comparar, como se dice vulgarmente, peras con peras y no peras con manzanas, fue que fuimos muy exquisitos y muy insistentes en tener una muestra muy cuidada. Esto generó un mar de datos, un mar de resultados que están muy buenos, que están próximos a ser publicados en cuanto terminemos de pulir algunos detalles, y que Laura ahora va a presentarlos rápidamente. Laura. Bueno, como decía Sebastián, la idea de la encuesta BIM LATAM fue tener una muestra plural sobre la realidad del sector. Y tenemos en ese punto una primera cuestión que es interesante a destacar, que es que la encuesta BIM LATAM es una encuesta que se orientó principalmente a empresas, y en eso tenemos una diferencia sustancial con otros esfuerzos que también son importantes y que están en general tal vez en las encuestas nacionales más enfocados en lo que es la perspectiva del profesional de la construcción civil, de las capacidades que van desarrollando los profesionales a lo largo del tiempo en el transcurso de la digitalización. La encuesta BIM LATAM se orientó a empresas porque nuestras preguntas estaban orientadas justamente a entender cómo es que las organizaciones en su conjunto están pudiendo aprender el proceso de transformación digital que plantea BIM, y en ese sentido es esa primera aclaración, que estos son todos resultados que no son directamente comparables con las importantes encuestas realizadas, por ejemplo, en Chile, el propio Uruguay, en 2019. 2019 fue el año pasado, ahora me acabo de dar cuenta, pero iba a decir otra cosa. Así que no son directamente contrastables justamente por esa cuestión. Acá vamos a presentar algunos resultados. Esto es como una muestra previa, especialmente realizada para este evento, porque, como decía Sebastián, los resultados aún no están, pero queríamos dar un pequeño pantallazo de cuáles son algunos de los datos que ya fuimos obteniendo y que ya fuimos procesando sobre la encuesta. Las primeras dos preguntas, como decíamos al principio, como decía Sebastián, eran orientadas a tratar de entender quiénes son las empresas que están trabajando en BIM en la actualidad, ¿no? Este grupo de los usuarios BIM, y cuáles son las diferencias que existen entre los usuarios y los no usuarios.
Esta no fue una encuesta de adopción, nosotros no tenemos una muestra representativa que nos pueda decir X% de las empresas de América Latina usan BIM, pero sí es una encuesta que nos permite entender cuáles son estas diferencias, estos contrastes entre el grupo de empresas que ya se encuentra trabajando en BIM y el grupo de empresas que a pesar de conocer la metodología, aún no se encuentran trabajando bajo la misma. En primera instancia, esta comparativa nos permite derribar algunos mitos del BIM, ¿no? El primer mito del BIM es que el BIM es una metodología de trabajo que por sus características, por las inversiones necesarias o por su complejidad, solo se aplica a las grandes empresas. Lo que nos muestra en primer punto la encuesta BIM es que dentro de las dos poblaciones, tanto entre quienes trabajan en BIM como quienes no trabajan en BIM, no existen diferencias sustanciales en términos del tamaño. Sí, desde ya, ¿no? Si uno mira las empresas del top, de la punta, ¿no? De las grandes, de 500 o más empleados, existe cierto contraste entre las que trabajan y no trabajan en BIM, pero lo cierto es que tanto las pequeñas como las medias como las grandes se encuentran representadas en ambos grupos, derribando un poco, como decía al principio, este mito. Tampoco es que solo las empresas jóvenes, entre comillas, ¿no? Las empresas más nuevas se dedican a trabajar en BIM, tenemos empresas que tienen más de 12 años de antigüedad que trabajan en BIM y también tenemos empresas nuevas de menos de 3 años de antigüedad que no trabajan en BIM. En ese sentido, la cuestión de la antigüedad de la organización como tal no parece ser un gran elemento que nos ayude a entender cuáles son las empresas que deciden y que no deciden trabajar en BIM en la actualidad. Probablemente una de las cuestiones que tal vez nos ayude a empezar a entender un poco más este fenómeno son las variables que están vinculadas a lo que nosotros llamamos el contexto de inserción en el mercado de la construcción, es decir, qué es lo que hace la empresa dentro del mercado de la construcción civil. Y ahí sí empezamos a reconocer algunos contrastes. Van a ver que las pirámides que en los otros dos gráficos eran más o menos iguales, acá sí empiezan a mostrar ciertas diferencias, donde vemos que existe bastante asimetría en cómo las empresas trabajan y no trabajan en BIM. Básicamente, y esto es algo que se repite en varias otras encuestas realizadas en otros lugares del mundo, las empresas especializadas en el sector de diseño y las empresas especializadas en el sector de la construcción tienen un gran contraste. En general, las empresas del sector diseño tienden a tener una adopción de BIM más significativa que las empresas específicamente especializadas, o sea, que solo se dedican al segmento de la edificación, que solo construyen. Pero también existen diferencias en ese sentido entre las constructoras, porque las empresas que además de construir intervienen en algún otro segmento, sea en el desarrollo, el comercial, o sea en el diseño, tienden a tener un comportamiento también diferencial, tienden a adoptar BIM de manera más intensiva que las que solamente se dedican a etapa de obra. Esto tiene varios determinantes, ¿no? Tiene que ver también con la capacidad de decidir que cada una de estas empresas tiene y también con en algún punto la trayectoria que la adopción de tecnologías digitales tiene en el sector de la construcción, en donde los segmentos, sobre todo de diseño, fueron impactados precedentemente, digamos, fueron impactados ya desde la década del 90 con la adopción del CAD. Pero esto es es una primera conclusión que nos deja esta encuesta. Otro elemento, y también que se verifica en otros relevamientos que se orientan a entender la adopción de BIM en las empresas del mundo de la construcción civil, tiene que ver con las diferencias que existen en otro aspecto del contexto de inserción en el mercado de la construcción, que es el tipo de proyecto con el cual las empresas trabajan. Y ahí vemos también un importante diferencial entre lo que es el desarrollo en BIM en obras de arquitectura y en obras de infraestructura industriales. Acá voy a hacer una salvedad porque hay un problema con el gráfico del PowerPoint. Todo lo que trabaja en BIM están exactamente al revés
me acabo de dar cuenta, están exactamente al revés los puntos. Los edificios de arquitectura son los que tienen mayor histórico de trabajo en BIM y las obras de infraestructura industriales son el que menor. Así que bueno, puede pasar, tenemos un error ahí en el PowerPoint, así que pasamos para adelante. ¿Cuál es el grado de experiencia de las empresas que trabajan en BIM? Y ahí algunas cosas interesantes que surgen del relevamiento es que las empresas, que nosotros en la región tenemos tanto empresas jóvenes, empresas que tienen hasta 2 años de trayectoria trabajando en BIM, que son casi el 40% de las empresas de la región, como empresas de más de 5 años de experiencia en BIM, que son aproximadamente 1/3. O sea, en algún punto una de las conclusiones que nosotros estamos sacando es que nosotros tenemos un conjunto de empresas con bastante experiencia en BIM, con empresas que tienen una trayectoria relativamente consolidada, a las cuales se les está sumando, digamos, toda una nueva camada de empresas que empiezan recientemente a trabajar en BIM como en algún punto efecto de este cambio, como algunos están llamando, en el punto de inflexión sobre el desarrollo de BIM en la región. Y eso en algún punto nos coloca en comparativa, digamos, con otras regiones, en puntos, digamos, de una relativa mayor incipiencia del trabajo en BIM. Si nosotros comparamos con otras encuestas desarrolladas a lo largo del tiempo, vemos que, por ejemplo, la encuesta BIM Latam coloca a la trayectoria de las empresas en BIM en niveles similares a los que la encuesta que se hizo sobre Estados Unidos en el año 2009 tenía, ¿no? Con empresas de más de 5 años con una trayectoria de alrededor del 18%. Algo similar ocurre en los diversos segmentos, como comentábamos un poco antes. Los segmentos de diseño son los segmentos que se han visto impactados de manera más temprana por el desarrollo de BIM. Ahí lo que nosotros vamos a ver es que las empresas con más de 3 años de trayectoria son específicamente vinculadas al segmento de diseño, mientras que las empresas de desarrollo y de construcción tienen trayectorias más recientes. Eso nuevamente nos muestra la importancia de esta cuestión vinculadas al segmento de inserción en términos de la actividad sectorial que tiene sobre la trayectoria de BIM. Y a nivel del panorama regional, lo que vemos es que también existe una fuerte heterogeneidad en donde las empresas que tienen más de 3 años están vinculadas sobre todo con las experiencias de Chile, de Uruguay, de Brasil y de Uruguay puntualmente, mientras que tenemos otras empresas con trayectoria bastante más reciente, como el caso de México, como el caso de Bolivia. Bien, ¿cómo trabajan estas empresas? ¿Para qué utilizan BIM? Ahí lo que nosotros podemos ver es que en términos del trabajo en BIM, lo que predomina en nuestra región es un uso integrado, en donde las empresas que trabajan en BIM trabajan tanto con modelos propios como de terceros, y apenas existe una porción pequeña que solo trabaja con modelos de terceros, que solo trabaja haciendo, por ejemplo, coordinación con modelos desarrollados por otras empresas. Esto es similar a este porcentaje, este último porcentaje es similar al de China y al relevamiento que se hizo en Australia y en Nueva Zelanda en el 2013, y nos coloca en ese sentido, en ese nivel de trabajo con modelos BIM. ¿Y cómo eso se da un poco en Uruguay? Bueno, en Uruguay en términos de ese perfil de trabajo con modelos BIM sigue una dinámica similar al de la región, donde 2/3 de las empresas con sede en Uruguay trabaja tanto con modelos propios como de terceros, y una porción de 1/5 aproximadamente lo hace con modelos propios, mientras que apenas el 14% trabaja con modelos que son únicamente de terceros. Y en ese punto hay otro dato interesante que se da con las empresas específicamente que tienen sede en Uruguay, es que nosotros encontramos como dos puntos bastante heterogéneos en términos de con cuánta intensidad o a qué proporción de la cartera de proyectos de esas empresas
están vinculados al trabajo en BIM. Y ahí lo que nosotros vemos son dos situaciones bastante contrastables. Una es que casi la mitad de las empresas, el 45% de las empresas uruguayas, trabaja de manera bastante incipiente en BIM, con un porcentaje de proyectos sobre su cartera total inferior al 15%, mientras que en el otro extremo, otro conjunto de empresas bastante significativo, que es como el otro 40%, lo hacen sobre más del 60% de sus proyectos. Ahí vemos que en esa situación de contraste, en algún punto uno podría pensar, ¿no?, como una clave de interpretación, es que ahí lo que estamos viendo es una evolución en el mercado que está haciendo que nuevas empresas se incorporen y que se incorporen de manera más incipiente. Bueno, como decía, en términos de los usos de BIM, lo que nosotros vemos es que existe, como en otros relevamientos también, una fuerte utilización de BIM todavía fuertemente vinculada a las etapas de diseño, tanto a lo que es visualización en la etapa de obra, coordinación 3D, revisión de diseño, un poco lo que es usual ver en todas las encuestas BIM. Creo que una de las cuestiones vinculadas al aporte, esta mirada plural sobre la cual se refería Sebastián al inicio de esta charla, tiene que ver con la posibilidad de haberle preguntado a empresas que no necesariamente están incluidas en todos los relevamientos BIM, que son fuertemente las empresas que se dedican al segmento de la construcción, sea como contratistas generales o sea como subcontratistas, que nos van a permitir empezar a ver otros tipos de uso que no son los más difundidos sobre BIM y que tienen que ver específicamente con la etapa de obra, como el uso de BIM para la extracción de cantidades, como el uso de BIM para la planificación de obra, como el uso de BIM para la modelación as-built y también para la realización de inspecciones. Y en eso creo que otra cuestión interesante para entender cuál es el grado de trabajo, cuál es el grado de difusión que está teniendo esta metodología entre nuestras empresas, tiene que ver con la cantidad de usos BIM. Y ahí nosotros tenemos que casi el 40% de nuestras empresas realiza entre 7 y 9 usos BIM, de manera que utiliza esta metodología de una manera bastante difundida, no solo en términos de su cartera de proyectos, que ya es un indicador importante, sino también a partir de los usos, del provecho que le dan a los datos de los módulos. En términos de Uruguay, yo creo que también son datos que nos van a permitir pensar un poco más hacia adelante. Lo que nosotros vemos en Uruguay, cosas que, por ejemplo, a mí me sorprendieron, es que en Uruguay, o entre las empresas con sede en Uruguay, nosotros vemos empresas que tal vez están influidas por algún conjunto de empresas que están en una trayectoria más incipiente, que tiene una menor cantidad de usos BIM desarrollados y que esos usos BIM están protagonizados por lo que es estimación de cantidades y costos y solo posteriormente aparecen los usos tradicionales vinculados a la visualización y a la coordinación 3D. Así que eso quedará en algún punto después para analizar con Florencia, con la gente de la Cámara, para entender un poco mejor qué es lo que estos datos nos están diciendo. Bueno, ¿y cuáles son las mejoras y los resultados obtenidos del trabajo en BIM? Que creo que es algún punto algo que nos interesa a todos, que nos compete, y que nos ayuda a entender también no solo qué ganamos a la hora de trabajar en BIM, sino cómo continuamos impulsando la adopción de esta metodología. Y ahí, digamos, tenemos algunas cuestiones que son bastante ya usuales, bastante comunes observar en las presentaciones sobre encuestas o relevamientos sobre BIM, en donde lo que se destaca en general por parte de las empresas es el aporte que esta metodología de trabajo, tanto con su aspecto de organización de los flujos de información como con su aspecto tecnológico, tiene sobre problemas que son básicos, que son históricos en la actividad de la construcción, que tiene que ver con los conflictos de coordinación durante la etapa de obra, que tiene que ver con la reducción de errores y omisiones en la documentación de obra, con todo el tema de mejora en la reducción de retrabajos, en la eficiencia, con la colaboración con propietarios y entre la diversidad de miembros que intervienen en un proyecto, que toman decisiones sobre un proyecto. En ese sentido, en algún punto lo que uno ve es que esta metodología aporta a mejorar algunas de las problemáticas históricas
de eficiencia del sector. Y en términos de la organización, BIM trae otras mejoras para los negocios, para las empresas. Y en ese punto, buena parte de las respuestas, ¿no? Buena parte de nuestras empresas identifican que son las mejoras generalizadas a nivel de la imagen, o digamos, su capacidad de captar nuevos negocios, de ofrecer nuevos servicios, de revincularse con nuevos clientes, en definitiva de innovar, como decía Paulín un poco al comienzo, en términos de cuál es su oferta de negocios, su modelo de negocios, es uno de los aportes que el trabajo con esta metodología ya está realizando. Digamos, esto no es una expectativa, sino son las empresas indicando qué tipo de beneficios ya obtuvieron al poder trabajar con esta metodología, y después otros vinculados directamente al proceso productivo y a la calidad, como el menor tiempo vinculado a actividades rutinarias de documentación. En ese sentido, cuando las empresas hacen el balance de nuestras empresas encuestadas es altamente positivo. Ahí ustedes pueden ver en esta pantalla cuáles son los beneficios asociados a la inversión en BIM. BIM, como toda transformación, como todo cambio, requiere inversiones. Entonces, la pregunta en esta cuestión fue vinculada a, bueno, ¿cuál es el balance sobre esas inversiones, sobre esos recursos financieros, humanos, de infraestructura orientados a implementar BIM, y cuáles son los resultados obtenidos en ese sentido? Y ahí lo que vamos a tener es que el balance de todas las empresas es altamente positivo. Más del 80% de las empresas del sector identificaron una ganancia, un resultado positivo de esas inversiones. Una gran mayoría, la amplia mayoría, se concentra en una tasa de beneficios de entre el 10 y el 50%, beneficios percibidos sobre la inversión en BIM, y en eso tiene que ver bastante con el proceso de aprendizaje sobre cómo obtener los mayores beneficios de BIM. Y ahí, cuando nosotros le preguntamos a nuestras empresas cómo es que se vinculaban con esa posibilidad de generar las capacidades necesarias para obtener beneficios del trabajo en BIM, para poder generar mejores flujos de trabajo y para poder apropiarse de esos beneficios, lo que tenemos es que nuestras empresas, que como decíamos al principio están aprendiendo, están comenzando a transitar este camino, identifican que aún hay mucho más para obtener de BIM, que estos, digamos, porcentajes de beneficios son digamos, podríamos decir, la punta del iceberg de los beneficios potenciales que esta metodología de trabajo puede traer. Tenemos que la mayor parte de las empresas, el 60% de las empresas del sector, identifican que que obtienen mucho valor, pero que aún queda bastante más por ganar, y que un 36% obtiene una fracción apenas del valor total que podrían obtener. En el caso de Uruguay, también estos resultados son interesantes y son para charlar un poco más en profundidad. Lo que nosotros vemos también vinculado a lo que comentábamos antes sobre la incipiencia de las empresas que están trabajando en BIM en el país. Las empresas identifican un poco más que la media de la región la existencia de escasos beneficios en términos de la implementación de BIM, pero, y ahí sí con otro aditamento que es interesante, con empresas que tenemos en general en la región y en Uruguay en particular una baja tradición de medición formal de estos resultados, es decir, estos resultados son principalmente percibidos, y en ese punto creo que tenemos bastante por ganar, como decía también Paulina al principio, en generar prácticas que nos permitan medir estos resultados de manera mucho más formal. Ahora bien, entre los no usuarios también nos interesó entender cuáles eran las perspectivas, digamos, cuál era el entendimiento que los no usuarios tienen sobre el trabajo en esta metodología. Y en ese punto nosotros estuvimos preguntando sobre percepciones, sobre el uso de BIM en el mercado actual y cuáles son las acciones orientadas a implementar. Para esto es
también estos resultados fueron bastante interesantes. Creo que la principal cuestión es que la mayor parte, abrumadora mayoría de las empresas del sector, tuvieron una percepción altamente positiva sobre BIM, independientemente de que no sean usuarias, es decir, las empresas no usuarias tuvieron esta percepción positiva sobre el trabajo en BIM. Y en esa percepción positiva, la amplia mayoría identifica que o está evaluando de manera activa la posibilidad de empezar a trabajar en BIM, o que lo está explorando de manera más, digamos, más intuitiva, más nocional, más incipiente. Y esto tiene que ver principalmente porque si bien las empresas no usuarias no dan cuenta de tener una percepción en el cual el uso de BIM sea claramente difundido en el sector de la construcción civil, la mayor parte percibe que tanto entre sus competidores como en sus clientes el uso de BIM es de apenas un 15% en el mercado de la construcción. Lo que sí identifican es que BIM es una tendencia que se está consolidando y que en ese sentido su importancia o su percepción sobre la importancia en los próximos 5 años es muy elevada. La mayoría, más del 70% de las empresas, considera que la importancia en el futuro inmediato va a ser entre elevada y muy elevada, y en ese sentido es que muchas de esas empresas se evalúan con distintos grados de formalidad empezar a implementar BIM. Y justamente a esas empresas que están pensando en empezar a implementar BIM, lo que se les preguntó es, bueno, ¿qué están haciendo, ¿no? para implementar BIM, si es que están haciendo algo? Una parte de esas, vinculadas a esta fase más exploratoria, nos dice que si bien le interesa implementar BIM, todavía no está desarrollando ninguna acción concreta, pero 2/3 del total sí están desarrollando acciones específicamente orientadas a implementar BIM. Y en ese punto nosotros le preguntamos, bueno, ¿cuáles tipos de acciones? ¿No? Es una de las preguntas que nosotros siempre nos hacemos como sector para entender cómo mejorar nuestra oferta de apoyo a las empresas que quieren implementar. Y en ese punto, como siempre lo hemos trabajado en el pasado, aparece que las acciones vinculadas a la capacitación son probablemente la puerta de entrada a las implementaciones BIM. Es necesario capacitarse, es necesario entender cuál es el camino de la transformación digital, y en ese punto tenemos que el 65% de las empresas del sector que están tratando de activamente implementar BIM lo están haciendo a partir de la participación en cursos estructurados, en cursos ofrecidos tanto por cámaras y asociaciones profesionales, y en menor medida por fabricantes o vendedores de software, o siguiendo iniciativas de autoaprendizaje. Así que bueno, esa es un poco la perspectiva de este primer pantallazo sobre los resultados de la encuesta.